Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Ateneo número 630. Este es el último Ateneo del track de Bioinformática e Informática Translacional. Mi nombre es Javier Castro y soy residente de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. En esta ocasión vamos a abordar desafíos emergentes, ciberbioseguridad en bioinformática y genómica. A lo largo del Ateneo vamos a dividirlo en cuatro partes. Por un lado, una introducción al tema. Luego vamos a hacer el análisis de dos papers. El primero titulado como Análisis de los problemas de seguridad y privacidad de las aplicaciones y bases de datos de genómica del ADN. El segundo, Percepción de los riesgos de ciberseguridad en el sector biotecnológico. Y por último, una conclusión final y general del Ateneo. ¿Por qué me pareció importante abordar esta temática? Durante el track se, se habló de la importancia que tiene la bioinformática o la informática translacional en diferentes áreas. Por ejemplo, la investigación o por ejemplo en el último track que habló Victoria Lombardo sobre la parte de equidad. Pero hay que tener en cuenta que estas áreas, estas funciones, están soportadas por diferentes herramientas bioinformáticas, tanto hardware y software, y también por bases públicas o privadas. Entonces me pareció crucial entrar en un poco a lo que es la protección y seguridad de ambas. Buscando noticias, encontré que no hace mucho, en la segunda semana de octubre, hubo hackeos a una empresa importante estadounidense que es 23andMe, donde la empresa reconoció que hubo un robo de datos de identidad y de datos genómicos de aproximadamente más de 7 millones de sus clientes, entre ellos dos reconocidos mundialmente como Elon Musk y Mark Zuckerberg, donde se robaron datos como nombres, domicilio, fecha de nacimiento, estimación de orígenes, marcadores genéticos, tanto paternos o maternos, datos de salud y otros que hoy en día están en la venta en la dark web. También encontré cómo bases de datos genéticos de países latinoamericanos fueron compartidos o entregados a laboratorios privados sin ningún consentimiento de los usuarios. Por eso, como para dar una introducción, ¿sí? Sabemos que desde el inicio del proyecto Genoma Humano, por allá por el 2003, la investigación genómica y del ADN experimentó un notable y constante avance, ¿sí? Gracias a todos los avances logrados en este campo, se realizan cada día nuevos descubrimientos, los tiempos y los costos disminuyen, permiten diferentes aplicaciones, tanto en la atención sanitaria como en el desarrollo de fármacos y la investigación forenses. Y es una práctica muy común en la disciplina genómica que se compartan diferentes bases de datos públicas entre grupos de investigación, ¿no? Y pero también hoy en día es una tendencia que está aumentando en lo que es la parte privada, en lo que es la venta directa al consumidor, en la que los participantes envían diferentes muestras de ADN, tanto saliva, sangre o por ejemplo pelo, a diferentes empresas de análisis que brindan estos servicios genéticos, como el anterior que mostraba 23andMe o Ancestry.com, con la función de conocer sus antepasados y trastornos genéticos. Sumémosle que muchas veces el software diseñado para la parte de secuenciación o todo lo que es la parte de investigación genómica y demás, está enfocado en su funcionalidad y se deja un poco de lado la parte de ciberseguridad. Es por eso que tanto sumado el poder compartir bases públicas, sumado el crecimiento del uso de privado, la venta directa al consumidor, y sumado que el software a veces emerita a la funcionalidad y no tanto a su protección, es importante adoptar un enfoque de seguridad y es por eso que surge un nuevo concepto, una nueva transdisciplina llamada ciberbioseguridad. Como para hablar un poco de ciberseguridad y un poco de vulnerabilidades y demás, tanto en aplicaciones como en base de datos genómicas del ADN, encontré un paper publicado en el 2021 en la revista Informática Médica, ¿sí? Que arranca comenzando un poco conceptualizando el término de ciberbioseguridad. Este se acuñó en el 2018 y lo que hace es definir
este concepto como una mezcla colectiva de múltiples disciplinas como la ciberseguridad, la bioseguridad, la ciberseguridad física, haciendo referencia a toda la parte del hardware, la gestión del riesgo, los sistemas de información, todo lo que es la parte de ética y demás. Y el objetivo de este campo es comprender las vulnerabilidades que pueden producirse en la interfaz de múltiples disciplinas, las que habíamos comentado anteriormente, de los sistemas biomédicos y las herramientas bioinformáticas. Y obviamente desarrollar medidas que mitiguen estas vulnerabilidades, protegiendo importantes datos de identificación personal frente a amenazas dirigidas a individuos u organizaciones. Ya hay referencia que han habido ataques de ransomware, como me mostré por ejemplo en la noticia. Entonces son claramente un ejemplo de la importancia de los investigadores a centrarse en el desarrollo de métodos para poder asegurar y proteger los historiales médicos, el ADN y los datos genómicos. Entonces, esta es la importancia de comprender la necesidad de la ciberbioseguridad, que hoy en día sigue siendo escasa en los sectores de investigación biológica y las instituciones de salud. Este es simplemente una representación esquemática de los pasos que se siguen tras la recogida de las muestras de especies y el papel de las herramientas bioinformáticas y la base de datos en el ciclo de la vida de ADN, ¿sí? Como para un ejemplo, tras recoger el pelo, la saliva o una muestra de sangre, se extrae el ADN de esa muestra y se envía al laboratorio para la secuenciación. En esta fase se utilizan diferentes dispositivos de secuenciación que produce datos de secuenciación sin procesar que se utilizan en el proceso bioinformático. El proceso bioinformático contiene diferentes herramientas de software para analizar, alinear, moldear diferentes datos brutos. Pero lo importante de este esquema no es por ahí mostrar cada parte de la muestra o del ciclo de vida de la muestra de ADN, sino fíjense la cantidad de pasos donde puede haber un ataque, donde puede haber una pérdida de integridad de los datos o un desperdicio total de la muestra de ADN, ¿sí? En cada fase del proceso pueden producirte diferentes tipos de vulnerabilidad, diferentes amenazas. Entonces, esta es la importancia que tiene este paper que tuvo como objetivo evaluar el estado de la cuestión en este ámbito, ¿sí? Haciendo referencia a la ciberseguridad, donde que llevó a cabo un estudio sistemático para poder identificar y analizar si había ya literatura existente relacionada a esta materia, obviamente haciendo hincapié a la parte de datos genómicos y ADN, ¿no? La metodología que utilizó fue como en tres partes. Por un lado, una fase de selección donde utilizaron diferentes palabras clave generales, que son las que están acá del lado izquierdo, ¿sí? Y también utilizaron diferentes plataformas de investigación, por ejemplo, Google Scholar, Elsevier, Springer, que son por ahí las más utilizadas ampliamente. Luego, en una segunda fase, en la fase de identificación, lo que hicieron fue recopilar esos resultados de búsqueda, que eran aproximadamente 522, y en una fase de refinamiento, refinaron y eliminaron, por ejemplo, duplicado, bibliografía no tan relevante a la temática, o bibliografía que no esté en inglés. Entonces, tras toda esa depuración, todo ese filtro que hicieron, se excluyeron aproximadamente más de 478 artículos de investigación y solamente quedaron 44 artículos. Y aún así, a través de esa revisión exhaustiva, a través de esa depuración, la literatura actual existente carece de una taxonomía que destaque las vulnerabilidades de los sistemas bioinformáticos, tanto de datos y el software, y de los posibles ataques a lo que estas vulnerabilidades podrían dar lugar, ¿no? Además, los esfuerzos existentes para poner de relieve las vulnerabilidades de seguridad del software informático carecen de un análisis en profundidad apoyados por técnicas de análisis de código, como el análisis de código estático o el análisis de código dinámico, ¿sí? Como para explicar un poquito sencillamente, el análisis de código estático lo que se realiza sin ejecutar el programa, donde se examina el código fuente o el código objeto para encontrar problemas en una etapa más temprana del desarrollo y así, bueno, poder corregir o reducir el costo de corrección en un futuro. Y tenés, bueno, la parte de el código dinámico, ya es cuando se ejecuta la aplicación. Y también no se encontró mucha información sobre los diferentes potenciales
sobre la probabilidad de que puedan surgir diferentes ataques. En este caso, sí, como no había una taxonomía desarrollada, lo que hicieron los investigadores fue analizar diferentes herramientas, aproximadamente unas 25 herramientas de sistemas bioinformáticos, a través de el código estático, así como he explicado anteriormente. Por ahí están las diferentes herramientas utilizadas, como por ejemplo Findbugs, CC Depends, Clang Tools, Bandit. Por ahí la parte técnica lo sabrá mejor. Y lo que encontraron fueron diferentes vulnerabilidades en estas herramientas, ¿sí? Los datos genómicos están disponibles públicamente, no hay validación de entrada, no hay mecanismos de autenticación adecuados, no hay una desinfección eficiente del código, el uso de HTTP está en mayor predominancia que el uso de HTTPS, que sería el protocolo más seguro. Hay uso de funciones obsoletas, hay uso de argumentos de línea de comandos inseguros, uso de funciones inseguras y no hay hay entrada del usuario sin cifrado, que ahora le voy a explicar una por una. Bien. En lo que es vulnerabilidad, sí se detectó que hay en mayor predominancia el uso de HTTP en lugar de HTTPS, ¿sí? HTTPS, perdón. Y el mecanismo de defensa que recomendaba la bibliografía era adoptar SSLs y TLS, ¿sí? SSL significa Secure Socket Lawyer y su sucesor actualmente un poco más actualizado es TLS, que es Transport Layer Security, que son protocolos de seguridad que proporcionan comunicaciones cifradas a través de una red, como por ejemplo Internet, y adoptar alguno de estos tipos de protocolos ayuda a garantizar la confidencialidad y la integridad de la información transmitida entre el cliente y el servidor. Y esto es totalmente esencial para proteger datos sensibles durante la comunicación, como por ejemplo contraseñas, información de datos, información financiera o cualquier información personal. También recomiendan utilizar análisis de telemetría de flujo complementando con un análisis de comportamiento para detectar anomalías, ¿sí? Lo que es telemetría de flujo se refiere a lo que es la recopilación y el análisis de los datos de tráfico de red, que incluye información sobre la cantidad de datos, el origen y el destino de las comunicaciones y el tiempo de duración de las sesiones. Lo que es el análisis de comportamiento implica el monitoreo del comportamiento típico del tráfico de red y la identificación de patrones normales. Entonces, al combinar tanto la telemetría de flujo como el análisis de comportamiento, se puede detectar a una actividad inusual o anómala en la red, que esto puede incluir patrones de tráfico inesperados, conexiones o ubicaciones no autorizadas o cualquier comportamiento que se desvíe de lo que se considera entre comillas normal. También utilizar un IDMS para detectar comportamientos anómalos, ¿sí? Un IDMS es un sistema de detección de intrusiones basados en el comportamiento, se refiere a sistemas que están diseñados para identificar patrones y comportamientos que son indicativos de actividades maliciosas dentro de la red o en el sistema. Pero a diferencia, el IMS utiliza análisis estadísticos y modelos de aprendizaje automático para poder identificar esas actividades inusuales y posibles intrusiones. Con respecto a la vulnerabilidad de datos genómicos que están a disposición del público, algunos mecanismos de defensa puede ser, por un lado, por ejemplo, la aplicación de controles de identidad y autentificación, ¿sí? La identificación y y autentificación constituyen generalmente la primera línea de defensa de las aplicaciones basadas en la web, pero sin embargo, debido a la complejidad de uso de las contraseñas seguras, que cada vez se utilizan más mecanismos como por ejemplo la autentificación multifactorial o la biometría, para conseguir diferentes mecanismos de autentificación resistentes a los ciberataques. En la literatura un poco puso de relieve que tiene que haber más controles avanzados de autentificación en el software bioinformático para lograr una mayor resistencia frente a los ciberataques. A diferencia de otros sistemas, el acceso está restringido a datos muy sensibles y personales, por lo que es fundamental garantizar que se aplique, por ejemplo, políticas de contraseña mucho más robustas, por ejemplo, utilizar sistemas técnicas de hashing. El hashing es, por ejemplo, en la parte de registro de usuario, cuando un usuario crea una cuenta o establece una contraseña, el sistema aplica una función hash
a la que es la contraseña ingresada y almacena ese valor hash a la base de datos, pero el sistema no almacena la contraseña real. En el inicio de sesión, cuando el usuario intenta iniciar sesión, ingresa su contraseña. En lugar de comparar la contraseña que está ingresada con la contraseña almacenada, el sistema aplica la misma función hash a la contraseña ingresada y compara el valor hash resultante con el valor hash almacenado en la base de datos. Y si estos valores hash coinciden, el sistema autentica al usuario a ingresar, ya que esto significa que la contraseña que se ingresó es la misma que el usuario creó al crear la cuenta. Si los valores hash no coinciden, el sistema rechaza el intento de inicio de sesión. Establecer periodos de tiempo de espera en actividad para cada sesión, ¿sí? Eso es poner o parametrizar cierta cantidad de tiempo, dependiendo obviamente cómo le identifique o cómo lo apruebe el equipo de ingeniería de software. Aplicar políticas para los datos disponibles públicamente, ¿sí? Se deben aplicar leyes y marcos para proteger los datos, ¿sí? Muy importante lo que es la gobernanza de datos acá. Con respecto por ahí específicamente a la seguridad y privacidad de los datos genómicos, los datos o los marcos, perdón, jurídicos más utilizados hoy en día son la ley IPA y la ley GINA. La ley GINA es la ley de no discriminación por información genética, que esta se centra a la protección de las personas frente a la discriminación genómica, generalmente a menudo a partir de aseguradoras o empleadoras de trabajo, pero no reconocen por ahí la importancia o no establecen qué políticas realizar o no establecen diferentes estándares para lograr esta protección. Por eso es crucial que se establezcan políticas de seguridad tanto de organización, meso, micro y macro. El consentimiento informado no solamente darle la posibilidad al usuario al inicio del ingreso o de poder compartir sus datos, sino que quienes publiquen su información genómica o participen en algún estudio deben ser conscientes totalmente de lo que van a realizar. Por un lado, el consentimiento se tendría que aplicar en la decisión de un individuo a revelar sus datos personales. 2. Las decisiones sobre los controles de acceso a los datos. Y 3. Las decisiones sobre los usos apropiados o el uso inapropiado de los datos de los mismos. Hoy en día solamente se utiliza para el consentimiento informado para la decisión de poder compartir los datos genómicos. Lo que es la pobre sanitización del código entrando de usuarios sin validación y encriptación. Se recomienda parametrizar las consultas. Esto implica que al trabajar con bases de datos es importante utilizar consultas parametrizadas en lugar de concatenar directamente los valores en la cadena de consulta, ya que ayuda a prevenir ataques de inyección de SQL, donde un atacante puede insertar código malicioso en las consultas para manipular la base de datos. La importancia de registrar siempre la marca de tiempo, ¿sí? Registrar la marca de tiempo que se la conoce como timestamp en eventos y en registros es totalmente fundamental durante y también para una posibilidad de auditoría en el caso de un ataque. Codificar los datos, esto hace referencia a proteger la integridad de la información. Esto incluye la codificación adecuada de diferentes caracteres especiales para prevenir ataques como por ejemplo el XSS, que es el Cross-Site Scripting, que es una clase de ataque malicioso en donde, por ejemplo, un hacker, un atacante inyecta código malicioso, que generalmente JavaScript, en páginas web, por ejemplo. Otro tipo de vulnerabilidad, la parte de evitar funciones antiguas o obsoletas, y ya no se deben utilizar partes del código que ya no se recomiendan y en lo posible se debe actualizar al lenguaje de programaciones más modernos para, nada, más que todo, mantener la actualización y mantenimiento del software, no usar comandos inseguros. Esto implica que cuando se escribe el programa que toma instrucciones de la línea de comando, es esencial asegurarnos de que no se pueden introducir comandos peligrosos. Esto evita que, bueno, alguien pueda aprovecharse del programa para realizar cuestiones malintencionadas. Obviamente, realizar un testing técnico de seguridad y protección, un testing funcional, antes de lanzarlo al público, y esto implica hacer muchas pruebas para encontrar y resolver errores y vulnerabilidades antes de compartir al público.
La autentificación incorrecta o inexistente. Estos mecanismos de defensa pueden ser utilizar la autenticación biométrica, utilizar almacenamiento sobre contraseñas, hashing de contraseñas como he explicado anteriormente, implementar diferentes mecanismos sobre recuperación de contraseñas, entre otros. Bueno, el paper en sí presenta una taxonomía de vulnerabilidades comunes, analiza las diferentes herramientas de código abierto, las relaciona sobre las vulnerabilidades, también presenta sus posibles ataques, presenta sus diferentes mecanismos de defensa, pero obvia mucho todo lo que es la parte de ingeniería social, ¿sí? Simplemente el paper es por ahí más enfocado a la parte de la parte técnica, a la parte de programación. Como para tener en cuenta, yo creo que este paper nos hace pensar que o reflexionar que se deben tener en cuenta la ciberbioseguridad, perdón, desde el momento del diseño del software y que todas estas vulnerabilidades identificadas tienen que tener diferentes mecanismos para poder evitar, por ejemplo, la validación de entradas incorrectas, se debe analizar la parametrización de las queries, se deben buscar alternativas para evitar los desbordamientos de los buffers, que suelen ser por ahí las problemáticas principales que, este artículo, fueron identificadas. Bueno, por ahí en el paper anterior vimos más vulnerabilidades identificadas en la parte de código, en la parte técnica, por decir, pero también es muy importante conocer la parte cualitativa, la parte de percepción. Por eso elegí un paper que fue publicado en el año 2019 en una revista de bioingeniería que tenía como objetivo conocer el nivel de comprensión y concienciación de los riesgos de ciberseguridad en el sector de la biotecnología y poder identificar cómo se perciben esos riesgos. BioSecure, que es una aseguradora, una consultora de ciberseguridad, lo que hizo fue llevar una encuesta piloto dirigida a un conjunto discreto de líderes internacionales en un campo de tecnología de la ciberseguridad. Lo que hizo obviamente fue anonimizar todos esos líderes, esos datos de estas personas. Y a través de una encuesta donde se realizaron 12 preguntas que se publicaron de forma segura en línea. Este tipo de preguntas fueron entre opción múltiple y preguntas abiertas, que estaban divididas en temas de percepción y conciencia del riesgo, capacidades y recursos de mitigación del riesgo y la urgencia y posibles vías para mitigar o cualquier acción futura en el caso de un ataque. Al principio realizaron la investigación a 26 líderes internacionales, solamente 13 participantes participaron de la encuesta, como les he comentado, por una cuestión de seguridad, obviamente tanto para sus empresas como para ellos mismos, las respuestas fueron anónimas y evaluaron estas 4 áreas que ya había identificado. En lo que es la evaluación de la amenaza, más del 75% de los encuestados respondió que los riesgos son elevados y graves en este sector de la biotecnología. Los escenarios más percibidos de mayor riesgo son el acceso no autorizado a datos, la información o conocimiento fuera del dominio público y autores no autorizados capaces de cambiar secretamente datos, información o conocimientos. Sí, hubo un acuerdo total que el 100% de los encuestados considera que los riesgos de ciberseguridad representaban una amenaza real y actual, pero que no se estaban abordando o que se están abordando solamente parcialmente dentro de su sector. Uno de los comentarios que dijo un encuestado, fue que muchas empresas desconocen la intensidad de las amenazas externas porque no están monitoreando realmente estas actividades. En lo que respecta a la evaluación de las capacidades actuales de respuesta y medición de amenazas, el 75% respondió que sus organizaciones habían realizado algún esfuerzo para abordar los problemas de ciberbioseguridad, pero sin embargo informaron que la amplitud y la madurez de estos esfuerzos de mitigación eran variadas. Algunos participantes informaron que esos esfuerzos, entre comillas, recién estaban en las etapas incipientes de inicio. Y el 90% consideró que no están dedicando tiempo ni recursos suficientes para abordar estos riesgos.
Otras preguntas que se le hizo a los encuestados fue cuál es el organismo adecuado para tomar la iniciativa de abordar cualquier riesgo derivado de las violaciones de la ciberseguridad. En un gran porcentaje dijeron que el Estado o el Estado o agencias pertenecientes al mismo se deberían encargar de comenzar con los riesgos de estas violaciones de la ciberseguridad, y en otro porcentaje de que debía ser de organizaciones individuales de biotecnología. Con respecto a las herramientas y recursos disponibles, el 75% respondió que desconocían la existencia de recursos dedicados para hacer frente a esos riesgos, y aquellos que sí conocían los recursos existentes destacaron en los recursos internos de la empresa, que estándares que poseían estándares, pero por un lado estándares para bioseguridad y estándares para ciberseguridad, no no estándares que abordaban específicamente la superposición de estas disciplinas. O, por ejemplo, recursos específicos de cada país, como por ejemplo daba un ejemplo de recursos y estándares que daban, por ejemplo, los agentes del FBI o en el país, o directamente de Estados Unidos, que por ahí son uno de los principales países que participan en toda la parte de ciberseguridad. En la última parte, lo que es próximos pasos recomendados para la ciberseguridad, la mayoría de los participantes reconocieron que es necesario hacer mucho más para reunir a las comunidades que abordan bioseguridad y la ciberseguridad, y es totalmente necesario identificar medidas y enfoques efectivos para poder mitigar y prevenir estos riesgos, incluido el ajuste de enfoques regulatorios más amplios para poder ayudar a fomentar la cultura de ciberseguridad. Algo que también destacaron es cómo el riesgo de ciberseguridad afecta a la competitividad de las empresas de tecnología, cómo un ataque puede llegar a afectar a su cadena de suministro, cómo un ataque puede realizar una pérdida de confianza al público, cómo es algo que me llamó la atención, como el tecnoespionaje o el potencial de alteraciones regulatorias o del modelo de negocio pueden perjudicarse entre ellas mismas. Como conclusión de este paper, destaco que la ciberseguridad es poco percibida en el ámbito del sector, ¿sí? Es muy conocida y muy poca comprendida, incluso entre expertos de biotecnología y de ciberseguridad, ¿sí? Hay que tener en cuenta que definir y promover la conciencia sobre las amenazas, así como establecer un lenguaje común, se convirtieron en necesidades urgentes a medida que avanzamos en la era digital de la biología, de la combinación de los sistemas bioinformáticos y los sistemas de información. Este paper por ahí estaba más destinado a otros países, por eso sugerí buscar qué es lo que teníamos nosotros en Argentina, y por eso paso un poco a lo que es la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales, de la Ley de 25.326. Hoy por hoy, este es un proyecto de ley, todavía no está, que obviamente por el avance de las tecnologías y demás, ciertas leyes quedan antiguas o quedan muy escasas de información. Y yo lo que hice fue tomarme el tiempo de leer todos los artículos, pero me pareció importante 4 artículos relacionados a lo que es la parte de protección, privacidad y demás. El artículo 20 establece el principio de seguridad de los datos personales, indicando que el responsable o el encargado del tratamiento debe adoptar medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos. Se deben considerar factores como el tipo de datos, su sensibilidad, el desarrollo tecnológico y los posibles riesgos. Además destaca que en el caso de datos utilizados con fines estadísticos se debe mantener un entorno seguro, aplicando prácticas de seguridad y, cuando sea posible, anonimización. En el artículo 21 se establece la obligación de notificar a la autoridad de aplicación en un plazo de 72 horas cualquier incidente de seguridad de datos personales. La autoridad de aplicación es la AIP, que es la Agencia de Informática, de Información Pública. El artículo 22 establece el deber de confidencialidad, ¿sí? Indicando que el responsable, el encargado y otros involucrados en el tratamiento de datos personales deben mantener 100% la confidencialidad
incluso después de finalizar la relación o después de haber brindado un servicio. Y después, en el capítulo 3, ya más relacionado al artículo 23, me gustó porque hace referencia a las transferencias internacionales, ¿no? Si nosotros estábamos hablando de esto de compartir bases de datos públicos, ¿sí? Este artículo establece que las transferencias de datos personales fuera del país pueden realizarse bajo ciertas condiciones, siempre y cuando se garanticen un nivel adecuado de protección tanto del país emisor como del país receptor, garantizando obviamente garantías que sean propias del cumplimiento de las condiciones establecidas en este proyecto de ley. ¿Sí? Y se destaca que la carga de la prueba de seguridad y demás recae más que todo en el exportador y que se deben identificar medidas para garantizar los derechos de los diferentes titulares, de los diferentes dueños de los datos. Como conclusión final, ¿sí? Creo que en relación a los papers, en relación a lo que vine comentando, la ciberseguridad sigue siendo una transdisciplina totalmente joven, ¿sí? El concepto recién aparece hace un par de años atrás. Eh, También al ser una transdisciplina formada por varias áreas, la realidad es que el recurso humano, el recurso profesional, aún todavía no está en auge. No hay formación por ahí en carreras de grado, la mayoría se deben formar extracurricular, ¿sí? Entonces, y también es la cantidad de múltiples entradas que puede haber de una intrusión o de ataques son tan variadas y tan vastas que cada organización tiene que organizar diferentes profesionales de varias áreas para poder abordar cada una de las mismas, ¿no? Porque son tantas que tener solamente un equipo destinado a ciberseguridad, tener un equipo destinado a bioseguridad por separado no es suficiente. Por eso es la importancia de la combinación de estas tres disciplinas. Y obviamente tenerla en agenda hoy en día como tarea prioritaria en cualquier organización que tenga datos genómicos en su base de datos. Y bueno, este Ateneo, además de ser el Ateneo final del track, también es el Ateneo final del año. Así que nada, los esperamos para los Ateneos del año 2024. Saludos a todos.